los martes a las 18 horas por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Sigue escuchando hobbyfm.cl, el lugar de encuentro del mundo geek. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de tu programa favorito, Monjes Fanáticos. Aquí en este caso estamos reunidos los monjes y con un gran invitado, Max, de Nación Geeky View. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hoy día me porto bien. ¿Sí? Hoy día tú vas a ser el ejemplo de lo que vamos a hablar hoy día, del héroe que tenemos para hoy, de lo que vamos a conversar en Nación Fantastic View o Fanatic View. Me gusta. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Bien, Max. Estamos acá con Gaudi de Lagún y en los controles Machimaro nos va a estar acompañando. Esta vez lo dejamos silenciado, pero está acompañándonos en este viaje. Él Pero puede está gritar. aquí, puede gritar de repente ahí. ¿Ven? Así que el jovífono también va a estar siendo atendido por Machimaro y quien nos va a delatar los mensajes de nuestros amigos fanáticos. Un saludo a todos aquellos que están conectados en este minuto a la señal de hobbyfm.cl. Yo quiero mandar un saludo especial. Cayó la página, cabros, ahora ya se nos cayó la página. Por Dios, cómo va la conexión ahí. Bien ahí. Vamos bien, ahí estamos Están todos buscando, conectados. todos conectados. Buscando. ¿Qué pasó? Mira, si los días domingos somos buenos. El mejor día de la radio, ¿cierto, Max? Entre los tres últimos bloques. No es por nada los demás. No, los queremos igual. Un saludo a todos los demás programas de la radio ahí. Los queremos igual. Sí, así no por Sí. algo nos quieren de otras latitudes. Le vamos a mandar un saludo a todos los fanáticos que nos han mandado mensajes, tanto de Chile como de afuera, y que han disfrutado nuestros programas. Así que quisimos tocar otro tema de los profundos dentro de la historia del cine, de los cómics y también de los libros principalmente, que tiene que ver con el viaje del héroe. ¿Ustedes, amigos, saben cuál es el viaje del héroe? Estamos hablando de un estilo narrativo, una forma de contar las historias, que puede ser que para muchos suene algo nuevo, pero en realidad es algo que se ha usado por siglos, por no decir eones. Por eones, sí, desde los albores del espacio-tiempo, como Así dice es. nuestra presentación. De Oye, hecho, pero disculpa, antes de tengo que hacerlo porque si no me van a retar en la casa y no voy a poder llegar. Quiero mandarle un saludo especial a mi cuñada Carolina Díaz, que está de cumpleaños el día de hoy, así que un saludo para ti, Carlos. Así que estén muy bien, que lo hayas pasado muy bien en familia y guárdenme torta. bueno, el viaje del héroe es una estructura narrativa que parte de los albores de la historia. Dicen que tiene su base en las primeras historias contadas en forma oral, cuando teníamos estos juglares o estas juntas bajo el fuego en las noches, se contaban historias. Y una de las formas de contar las historias que tenía más adeptos y que por ende se fue perpetuando a lo largo de la historia, tenía que ver con este viaje del héroe, que fue tomando forma y ya pasarán muchos años hasta que se le dé un nombre definitivo. Pero tenemos una gran obra que leíamos incluso en el colegio, que tiene que ver con los griegos, la Odisea y la Ilíada. Y tienen la estructura clásica de lo que es el viaje del héroe. Básicamente es como la representación del viaje que todos podemos hacer en algún momento de nuestras vidas, ¿no es verdad? Exactamente. El viaje del héroe está presente ya hasta en los videojuegos. Po. Hasta en los videojuegos, Exactamente. efectivamente. Sí, hay muchos videojuegos que usan la estructura del viaje del héroe. Los RPG también tienen mucho de eso en su forma de empezar a narrar la historia. Claro, una de las gracias de los videojuegos está en ser... Tomar un protagonista. pero las elecciones, ahí es donde está el tema. Tú en una película simplemente eres espectador, pero en este caso en los videojuegos... Tú eres parte de las elecciones, sí. Eres tú El que va el tomando, héroe. sí. Exactamente.
¿no? Y de hecho va partiendo, respeta bastante la estructura del viaje del héroe, porque va partiendo, normalmente el personaje no tiene muchas habilidades, es bien simple, en los RPGs clásicos de repente incluso lo muestran igual como en la forma clásica del viaje del héroe, labrando la tierra, o es un personaje que se encontró de golpe con esta nueva aventura, y a lo largo de la aventura va adquiriendo poderes que te permiten mejorar en el juego, hasta llegar hasta una transformación de tu personaje. Y son las etapas clásicas del viaje del héroe. De a poco vamos a ir desmenuzando las distintas etapas para que las vayamos viendo en más detalle y dando ejemplos. Así que esto mismo que vamos tirando ideas, y este amigo Max, ahí, cualquier idea que se le ocurra, dígala nomás. Por supuesto. Sí, y incluso si vamos al punto de vista del cine, por ejemplo, la gran Star Wars es una de las películas que más se recomienda con el tema del viaje del héroe. Sí, de hecho hay hasta monografías donde hace este análisis precisamente de cómo el arco argumental básicamente de El viaje del héroe es contado a través del protagonista Luke Skywalker. Cómo es que tiene su vida normal, pasa después por una especie de dificultad mayor que lo hace rápidamente cambiar su destino, y así sucesivamente para tener sus aventuras como lo vemos después en la trilogía original. Pero se supone que esto comenzó en algún momento debido a lo que nos llegó Jovito con su información, que decía que todo esto comenzó realmente, a pesar de que venía de hace siglos, comenzó con la escolarización, ¿cierto? Sí, cuando se le dio más estructura tenía que ver que en el siglo XIX parte la mejora de la historia, y ya no son relatos orales, sino que pasan a ser relatos escritos. Y muchos de los libros empiezan a partir con este formato de narrarnos la historia. Y tiene que ver mucho con el psicoanálisis, es un tema bien profundo. De hecho, Carl Jung psicoanaliza que la forma de narrar, la forma de contar, tiene que ver con el desarrollo, con encontrarse uno mismo dentro de la historia. Y es un fenómeno social, según él. Es un fenómeno social, claro. Y donde tú te vas encontrando a ti mismo y ves primero una imagen tuya en un mundo normal y cotidiano y que se desarrolla de esa manera, a cuando empiezas a encontrar pequeñas fuentes que te van a llevar a una aventura sorprendente, que puede ser también una aventura interna, y te llevan a hacer una mejor versión de ti mismo. Esa es como la clave psicológica. Y es más, basado también en el psicoanálisis, se basa en que esta forma de contar la historia es la que terminó siendo la selección natural de contar historias según según lo que psicoanalista. Según lo que nos comenta Carl Jung, y después toma John Campbell, que es el que le da el nombre actual al viaje del héroe, o también llamado monomito, en inglés, es que nos da la noción de que es la forma que generó más adeptos, en las historias que más te gustaban. Porque obviamente que si uno lo ve, tanto en los libros como en las películas, cuando tú ves una historia de alguien cotidiano que se transforma en un héroe, te llama la atención porque es una historia fantástica que te podría tocar a ti. O sea, tenemos por ejemplo un granjero en Tatooine que se encuentra con que tiene todo un tema de Jedi detrás de él, o el granjero que encontró a un cabro chico que venía del espacio. Por ejemplo, por contar una historia. O un joven, por ejemplo, que le gustaban los videojuegos en el último Starfighter, y también se encuentra con un mundo cambiado. Bilbo en El Señor de los Anillos, etcétera. Es un hobbit que le gusta tomar 4 desayunos, vivir la vida tranquila, tomarse una cerveza. No podemos culparlo. No es malo. ¿Quién no? Claro. Y le tocan la puerta. Este es un ejemplo clásico del inicio del viaje del héroe. Oye, pero esta tocada de puerta y tic, toc, toc. E incluso Carl Jung decía que dentro de todos sus pacientes que él tuvo que atender, que un heredero de Freud, él decía que esta era la forma de sueño más recurrente de todos sus pacientes. Claro. Y era la neurosis que más se repetía. Él, bueno, obviamente neurosis como palabra así como media malita, pero es lo que más se veía. Mira, contar las historias como si fueran héroes. Claro, lo que pasa es que si me permites tú un análisis personal, yo creo que la gracia bueno, por algo escogimos nosotros los monjes de este tema, es que el asunto está donde la gente se identifica con las historias que van narrando los personajes, ya sea en las películas, los videojuegos, en todos los ejemplos que hemos nombrado hasta ahora. Y la forma de identificarse de mejor forma, valga la redundancia, haber repetido mal, es que siendo tú el que se puede identificar en ese protagonista, en ese personaje de la historia, en un Marty McFly, en un Luke Skywalker, en un Bilbo Bolson, es que también la historia a ti te llega de manera más cercana. No es como si dijéramos, simplemente somos un espectador y ya,
sino que el hecho de poder representarnos en ese sentido, ya podemos ser parte del viaje del héroe siendo espectador en un principio. Y en los videojuegos, como les decía, somos protagonistas porque las decisiones del héroe las tomamos nosotros, como jugadores. Claro, ese es el avance del arqueotipo del héroe o de la estructura. Y llama mucho la atención, o sea, Es una forma tenemos de decir porque- muchos ejemplos de este tipo de narración. Los superhéroes hoy en día tienen mucho de eso y yo creo que es parte de la invitación que nos hace el género de superhéroe en el cine, y por el cual nos identificamos y decimos, oh, qué bacán, este es mi superhéroe favorito y yo siempre quise ser como él, o en la infancia quise ser como este superhéroe. Sí, en la historia de orígenes de muchos de los héroes parte mucho el arqueotipo del viaje del héroe. Por ejemplo, tenemos en Spider-Man un joven normal que va a la escuela y todo eso, que se encuentra de un día para otro con un evento que cambia su vida cotidiana, ¿ya? Que es la picadura de la araña. Y después él reniega un poquitito de su vida heroica hasta que sufre el desafortunado a muerte de su tío Ben. Pero Y- entonces vamos viendo entonces parte por parte o cómo vamos a ir. Vamos analizando los Vamos puntos, ¿sí? distinto, porque, a ver, los ejemplos que hemos dado hasta ahora hablamos del inicio, cómo es que parte del viaje. Ok. Pero hay toda una serie de etapas posteriores que las historias también las vemos, pero no son tan fáciles de reconocer. Como por ejemplo lo que hablaba del conflicto, por qué el hombre araña reniega de esos poderes en un principio. Ujú. ¿Con qué partimos? Hablábamos de que el héroe generalmente parte en su Mundo normal. Mundo normal, en su hábitat común y corriente, en el día a día, ¿cierto? Sí, o sea, la estructura básica dice que primero parte con su mundo normal, es una persona cotidiana, no tiene otra cualquiera. actividad como cualquiera. Y eso puede ser cualquiera, eso lo hace ya atractivo. O sea, Y que el la héroe audi- podría ser tú. Y la audiencia simpatiza con el héroe. Por la condición, exactamente, sí, es verdad. Por ejemplo, Marty McFly, cuando parte Volver al Futuro 1, la escena es la escena en la casa, el despertador, la música de fondo, y esta de que Marty se quedó dormido, es toda una escena cotidiana, común y corriente, que, claro, para la edad del chico, quinceañero ahí, representa, un día normal de escuela. Sí, pues en Matrix también tenemos, por ejemplo, que Neo parte en su vida normal, en la noche trata de romper esa normalidad siendo hacker, pero él es un oficinista más, tiene un trabajo de informática, entonces es el mundo cotidiano de él. Pero igual su rutina de ser hacker lo sigue llevando su rutina. O sea, él en la noche seguía siendo hacker y seguía viviendo su día a día siendo este hacker, que lo llevó después al llamado final, por así decirlo, para no ser spoiler. Sí, O sea, esa vida normal, en cierto modo, es el parangón con el que después vendría a ser la parte heroica. O sea, yo estoy en mi vida habitual, en mi día a día. Muchas veces se representa como algo aburrido, tedioso, natural. Como un poquito de crítica también a la sociedad del momento en que se filma la película. Esto es lo que le llaman entonces la polaridad del personaje. Exacto, claro. Que es lo que lo empuja en direcciones opuestas al héroe y lo va colocando en situaciones de problema, en estrés, que también lo hace conectarse con la propia gente. Claro, porque Porque aparte aquí que- no todos son felices. No, creo yo, en estricto menos los rigor, argentinos. Difícilmente. Ahí tenemos Ahí tenemos un héroe. un héroe caído, sería en Un este héroe caso. caído. Pero sigamos con pobre Messi. Bueno, Los monjes. pensemos que, por ejemplo, en ese Messi que en su minuto era un chico de barrio ahí que tenía talento y que se lo llevó a un gran club que lo iba a potenciar y lo va a querer hacer campeón del mundo. Entonces- esa es la clave, ese es el segundo punto. El Eso. llamado a la aventura. En el ejemplo de De La Gun con Messi, es cuando el representante se lo lleva ahí al Barcelona. Al héroe se le presenta entonces un problema, un desafío, una aventura. Fuerzas exteriores, se supone, o interiores lo invitan a lo desconocido o al cambio. Aquí podemos tener un análisis tremendo del héroe como tal, porque la gracia del héroe es que él tiene un talento oculto, una habilidad desconocida, algo que lo hace especial y resaltar de todo el resto del amigazo, no sé cómo decirlo. Del masa. pueblo, de la masa. De la masa, claro. Entonces, ese es, por ejemplo, como te decía en el ejemplo de Messi, el hecho de tener un talento para el fútbol, por ejemplo, que se lo pudieran haber llevado. Porque si no, nos podrían haber llevado cualquiera a jugar al Real Madrid o al Barça. Que tú no tienes esa habilidad. Y yo no tengo esa habilidad, No, te es lo que juro, te lo digo. ahí apunta algo que podría estar escondido o que el protagonista no lo sabe. Y que va a servir para más adelante en la historia. Claro. Ah, En el ejemplo de Matrix también Aquí- es aquí- cuando se empiezan a comunicarle, cuando le empiezan a dar mensajes, lo empiezan a invitar a
a algo más allá de ser hacker O sea, cotidiano. en cierta medida aquí me rompen el corazón porque yo había simpatizado con ese héroe y me doy cuenta que soy una lacra igualmente. No, la Él es gracia- especial, po. Es que lo que pasa El es héroe es que especial, yo no, po. Todos podemos ser especiales en algo. Siéntete mal. Sí, po. Ándate. Todos podemos ser especiales en algo. A eso apunta el arqueotipo del Estoy héroe. aquí. sí. Mira, tenía un Claro, lo que pasa es gran que viaje. la primera etapa precisamente es como decir, cualquiera podría tener ese algo especial. Pero tú Pero tú no. no lo tienes. Menos tú. Buen feo. Ya, pues, pero ¿cómo? No sé si es por feo. Pero esa es la llamada. O es cuando invitan a Bilbo a irse de carrete, de parranda, de de carrete. carrete con los enanos. po. Claro, y no es chiste, y no es por bonito. Y Gandalf claramente es como... Le dijo, o vas o vas. O vas y con pipa incluido. Claro, Sí, a punto un poco a obligarlo. exacto. Oye, entonces llega el tercer punto. El tercer punto, normalmente Ya. en algunas historias más modernas se tratan de saltar este punto, pero en las historias clásicas o todavía dentro de la estructura está el rechazo a este llamado. Que es cuando te muestra el héroe en su conflicto humano, en su conflicto interno, que dice, no, yo no soy para esto. Lo que decía Tiene- Topo, ¿por qué no puedo, no soy yo? No, Tengo miedo al sí, cambio. Yo soy Claro. otro cualquiera. Ah, Así que- ya. Y eso por lo general las películas siempre están como en los primeros minutos. o sea, Sí, los primeros minutos. Sí. Siempre es antes del primer punto de giro que... Claro, de ahí que viene más Finalmente el plot importante. twist. Sí, ¿Alguna película especial que quieras comentar así como que se te ocurra que es patente ese rechazo al viaje? Ay, del me héroe? quedo con Matrix, o sea, siempre recuerdo a Neo, o sea, no, yo no sirvo para esto, no. No, yo no sé sirvo, si me la tomo yo la no le pildorita. yo no le hago esto nomás. No y le hago las píldoras. No, si yo no le hago esto nomás y yo soy un pobre cabro. Y después... Claro. Sí, le pasa también a Luke que en el inicio, con Obi-Wan, él rechaza irse de viaje. Sí, porque no quiere dejar a sus tíos. Sí, pues no quiere dejar a sus tíos y él rechaza y le dice a Obi-Wan que no. No, pero Así que que- solamente lo va a ir a dejar ahí por ahí botado al hogar de Cristo. Yo te acompaño a la salida nomás. Sí, te lleva al paradero de Está la Santiago. Te lleva al paradero de Santiago. No, yo te dejo en la micro nomás. Sí. Así que Bilbo también rechaza un tema. Y por ejemplo, en Eragon, cuando se encuentra también en la posibilidad de, tanto en la película como en el libro de Eragon, no Lean sé el si la libro. vieron, ¿no? Lean el libro. Bueno, el libro Sí, que porque es la una película es tetralogía de Christopher Sí. Paolini, la película más o menos. También el héroe ahí, antes de volverse nuestro héroe, que tiene una vida cotidiana y que tiene todo un trasfondo, que sigue también este mismo arqueotipo, rechaza el primer llamado de lanzarse a la aventura. Pero es verdad que hay películas que se lo saltan. O sea, por ejemplo, yo estaba tratando de hacer recuerdo de Ready Player One. Y es como que siempre el protagonista quiso ser el primero en descubrirlo, más allá de que era un chico perdedor y que por casualidades tuvo el ingenio No, pues de llegar a la no, pista y todo. no tiene Sí. el rechazo. No, en esa Ese tipo, historia por ejemplo, se salta ese punto. Y sí. que claro, las narrativas puede que se salten. Acá nosotros vamos a dar un esquema general de todas las etapas, más allá de que las películas pueden estar todas o faltar alguna. Exacto. Sí. Y en el tema del rechazo, pasamos al otro punto, que cuando tú tienes un rechazo, o incluso si no lo tienes, O una es duda. porque te empujan rápidamente antes de que alcances a rechazarlo, tenemos este encuentro con el mentor, con tu Que maestro. generalmente el que te empuja. Sí. Esa es la gracia. Claro, ese es el que te empuja. En el caso de Bilbo es Gandalf, que obviamente le dice, anda para allá. Ya, ándate con los enanos. No te vayas a arrepentir, cabrito. Sí. O en este caso, el personaje La de. versión mercader de. Más o menos. Algo así. O, por ejemplo, en el caso de Lauren Fishburne, ¿cómo se llama el personaje de Matrix? Morpheus. Morpheus, que es el que... en El que realidad, la pildorita. el La que escena le de ofrece la pildorita. pildorita, exactamente. Claro. O sea, amigos, por favor, advertencia a ustedes. Cada pildorita que le ofrezcan, no piensen que están en un viaje el héroe. Por si acaso. Eso, Sí, hay eso- que tener- eso se llama esa droga que anda en el metro. Por eso digo, o sea, No sé si le cómo se ofrecen una llama. pildorita roja y una azul, no se preocupen. No, piénsela dos veces. Piénsela dos veces, Ya. no están en un Pildorita cuento. azul. Ah, Bueno, bueno, Pues, te la puede compran en servir. farmacia, en lugar de... Ah, no, esa depende de quién la necesite. Claro. Pero este mentor tiene la gracia de ser un poco el guionista también dentro de la película, porque también al héroe lo toma y le va enseñando cosas y lo va transportando a lo que después vendría a ser el mundo mágico o el te cruce
a través de un nuevo mundo que tiene, que es el cruce del umbral, que es la etapa posterior. Deja el mundo normal del pueblo y pasa Sí. al mundo mágico. Al mundo mágico. Ahí O viene fantasioso. el cruce del En umbral. pajaritos. Pero por lo Sí. general aquí se produce, y perdón que meta un poquito Sí, la claro, cuchara, dale. esto se produce después del primer plot twist. O sea, el primer plot twist ya lleva al héroe a decir, Tengo "Sí, que hacerlo. Tengo que hacerlo. Resumamos. Estoy loco". Tenemos un héroe que en su vida habitual, por ejemplo, nosotros todos los días Hacemos la radio, hacemos la red. Y de repente pasa que nos llaman de, tenemos una- un llamado de la tele. de la tele. Claro. Nos dicen, tenéis que hacerlo, tenéis que irte a la Yo, tele. radio. No, dejémosla así. No, Por eso, tema por sensible eso, por allá. por eso. Y ahí tienes la pildorita. Tienes que elegir o no. Y puedes tener un mentor que te dice qué hacer o no en ese caso. Claramente va a ser Bastián Claro. Bodenhofer. Sin nada que ver. Ya, ese es nuestro héroe. Ya, Se asoma acá, Bastián. Se asoma Bastián. Bastián y te dice a ti qué debes hacer. ¿Cuál es tu elección en esta historia? Ok. Entonces te dice, ándate al área dramática Ya se te y hácete famoso en... famoso como Mino. Como Mino, claro. Como Dimondo en un especial. Me parece. Felipe Tapia nos cuenta Simba cuando no quiere aceptar su linaje y... Por ejemplo, en el Rey León. Claro, ahí el Rey León Y también. tiene rechaza el viaje llamado y se va Sí. como a perderse Sí, y primer- aparece un mentor muy especial. Rafiki. Claro. Rafiki ahí que lo lleva al mundo Oye, también ¿cómo está, espiritual y él se tiene un encuentro también con su antepasado. Claro. Así que ahí tiene como un doble encuentro con un mentor a empujarlo. Oye, Oh, pero igual son harto, no ocupar una palabra fea, pero harto como flojos los personajes. Siempre andan rechazando. Ah, es que yo no, es que... Pero mira, por es ejemplo... que no es fácil cambiar tu el hábito Hay que confort. ser modesto, pues. No, Sí. fue que yo, si es no que, voy a pa' que yo, tocar, es que no es modestia, po. mucha pega. Además que Simba en tenía la que- estructura de la tenía- historia era un latifundista, Simba, po. era dueño Tenía de todo. toda la sed, era dueño de del fondo. todo, hasta donde De se la pierde, sabana, la hasta sabana. donde se pierde la vista, le dijo el papá, po. Claro. Escaleta, po. O sea, si hubiera sido ciego... si hubiera sido ciego... Algo más que Este es chiste cruel. Bueno, ya cuando se decide tenemos el cruce del umbral, cruza el umbral y se encuentra con este mundo fantástico. Ahí cambia la historia y nuestro héroe ya empieza su viaje como sus aventuras tal. realmente. El caso de Simba, por ejemplo, es muy bueno, porque ahí toda la aventura que sufre como para evolucionar y crecer, que es, cierto modo, aprender de las lecciones para poder llegar después de vuelta a casa. O el mismo Luke Skywalker, esto de primero de entrenarse en la fuerza, ya después de que se quedó sin familia. Sí, de repente el hecho del mentor está reemplazado por un evento trágico. Trágico, Sí, en el caso de Luke efectivamente es volver a la granja y encontrar a Owen Lars calcinado prácticamente, así que, En huesitos. huesito. Y en otras historias también pasa también que un golpe fuerte. En Spider-Man la muerte de su tío Ben es lo que lo remece interiormente Y lo para obliga obligarlo a cruzar el cruzar. umbral y dedicarse a ser Tenía un un héroe. punto de giro. Neo, por ejemplo, cuando tenía el bichito y llega a la Trinity y se lo saca y uno dice, oh, no era un sueño, esto era verdad, oh, ¿qué está pasando? También, exactamente. Y eso lo lleva después a llegar A que este cruce en umbral signifique el segundo plot twist que generalmente tienen estas historias de los héroes. Porque empieza la aventura, como les decíamos, a enfrentarse con los peligros que va a tener que derrotar o las pruebas que sufre el héroe durante la historia principal, la trama profunda, y que lo van a hacer transformarse. Iba conociendo a sus aliados y enemigos. Sí, ahí enfrenta las primeras pruebas, conoce aliados y enemigos. Y ahí la historia normalmente te configura un enemigo adecuado o enemigos menores para primero vencer antes de tu gran prueba final. Por ejemplo, el Capitán América, el primer Vengador, la primera película. Tú ves que después de que Steve Rogers se transforma en el ¿En Capitán Guachitos? América, en Guachitos Rogers, claro, él se dedica simplemente a un espectáculo de canto, de baile y todo. Y cuando tiene que rescatar a su amigo por iniciativa propia, hace el cruce y esa experiencia es la que él le va a empezar a destacar y a ganar aliados, junta a su grupo de héroes, entre ellos Bucky Burns, su gran amigo que lo rescata, salva, y Sí, se el soldado del convierte, invierno. claro, se convierte en su gran amigo, aliado en la cruzada como el Capitán América para derrotar las fuerzas del mal. Bueno, y aquí se plantean también las reglas del nuevo mundo. Porque Sí, ya pues no va es un mundo. conociendo. Tenéis nuevas reglas Claro, por en ejemplo, estos mundos mágicos. claro, Es como el Doctor Strange cuando se pasa al lado mágico exacto. y está cagado porque no sabe nada. Claro, tiene Pobrecito. que aprender a moverse ahí. Tiene Buen, que buen aprender ejemplo, sobre- sí. sí, exactamente. El Sí, Doctor él- Rarito. Sí, el doctor Rarito tiene que afrontar este nuevo mundo fantástico. Para él estaba
lo clave que era el mundo tangible, era un cirujano, era súper cuadrado, y se encuentra con este mundo que tiene dimensiones y cambios. Lo místico y De lo hecho, mágico. ahí tenía un Doctor Strange, un gran ejemplo de la última gran muestra del viaje del héroe. O sea, podéis notar Marcado. más grande estos procesos, ¿cachai? El que no quería, el que vivía su vida normal, choca, después descubre este nuevo mundo. Con la mano él ya Se dice, pasa "No, ya no fonaza, quiero está nada", todo y claro. cagado. Sí, sí. Llega a Colmena y Colmena Sí, le pasa pues, nada. y no Pasa le, la factura. le pasa la. No, le pasa la factura y hay que pagarla. Claro. Tiene con pin. Claro. Y el compín le rechazó varias veces La la licencia, licencia. sí, Está eso- cagado. Está cagado. Esos son los enemigos que se encuentra la gente Y lo peor de todo es que cotidiana. vivía como en Pedro Aguirre Cerda y lo mandaban a Providencia a cambiar las cuestiones. No, Mal. terrible. Ahí otro viaje del héroe. Ya solo ese puro viaje en Transantiago el viaje del héroe. Claro, bueno, se baja renovado el enemigo. Con más poderes. Como ¿Cómo Giro puede? no tenía plata en la VIP. Ahí tenía Ya, ¿viste? ¿Cómo resolví eso? ¿Ah? Interesante. El peladita, mejor dicho, de Asian One, es el que te paga el pasaje, como la vieja Ya. paleteada que te Ah, pasa la ya, VIP. ya. Es como ya pasa nomás. Ya pasa nomás, claro. tenés que subirte, así que dale. Claro, hoy por ti, mañana por mí. Ay, qué Claro, buena onda. Exactamente. ¿Ven? ¿Ven cómo en todos los ejemplos diarios el camino del héroe se repite? Pero tendremos a un punto donde está el acercamiento interior o la cueva o el proceso mismo que tiene que ver cuando el héroe dentro de este mundo o las pequeñas pruebas lo llevan a caerse. ¿Ya? ¿La prueba suprema estamos hablando? No, No, antes de llegar a la prueba suprema. Es cuando Ah. empezáis como a ganar de a poquito. Ya. O cuando tenés tu primera derrota. Es como cuando te subes a la Así micro y que- estás buscando asiento. Sí. Por ejemplo, el ejemplo más marcado es en Star Wars, cuando Luke entra a la cueva y se encuentra con la sombra de Darth Vader. Una prueba de sí mismo. Es una prueba de sí mismo, ¿A un dónde puede acercamiento llegar? interior, porque todavía no tiene la gran prueba de enfrentarse a él. O en este caso Bilbo con Sméagol, cuando se enfrenta en la cueva y descubre el premio. Sí. Sí, eso tiene harto simbolismo la obra Hay- de Tolkien, entonces. Sí, en ese sentido, para los que saben del Señor del Anillo, en este caso del Hobbit, hay unas pruebas ahí, unas preguntas que de cierto modo también hacen como el parangón con esta cueva interior y la forma de competir con un alter ego, que en este caso sería Sméagol o Gollum, como se le conoce. Pero entonces esto es como ir ganando de a poquito y también perder un poquito. Es No, que- no te vais volviendo todo el tiempo Mira, bacán. depende cómo se dé el mensaje, puedes ganar Ya. cosas, porque vas a terminar transformado y por ende ganar habilidades o experiencia, pero también vas a perder, que tiene que ver con marcar tu vida anterior y eso es lo primero que pierdes. Ah. Porque salir de la zona de confort no es fácil para nadie. Y en ese estricto rigor, muchas películas o te marcan la diferencia entre ser una persona común y corriente y luego el héroe, o simplemente te muestran todo el camino y el proceso como poquito a poquito pierdes la identidad original y ganas tu superpoder, así como por ejemplo en el caso del Doctor Strange. Me parece. Sí, Sergio nos dice que los paradigmas son los mismos. O sea, la historia es la misma, pero cuando le cambian el paradigma hace que la historia sea más bacana. Y ahí tiene un gran cambio. Es como verla desde distintos puntos de vista. Oye, qué heavy, porque si tú te ponías a dar cuenta, casi todas las películas que nos encantan, los Los cómics y superhéroes. los superhéroes, claro, ahora es mucho de los superhéroes, todas siguen la misma narrativa. Ay, qué freak, eso es lo que estamos hablando. Este tema puede ser uno de los grandes pilares de por qué hoy en día las películas de superhéroes Tienen son, tanta aceptación. son tan sí. populares y tan aceptadas, exactamente. Porque vivimos una época dorada para ser geek y vivir viendo superhéroes en el cine y Es televisión. más, hay gente que hace programas de esto, Y se dedica a dar noticias también de esto. como Bastián Bodenhofer. Amigo Bastián, ¿qué opinas? Estamos dándole su propia medicina Claro. a Max. Aprendiendo Pero de- no tiene nada que ver Amigo conmigo. Pedro. No tiene nada que ver ahí. Amigo Joaquín. Oye, pero ya, pues entonces pasamos a la super mega hiper requete contra mega prueba. Claro. ¿Qué significa esto? El gran desafío que tiene que superar todo héroe, que básicamente La prueba suprema. exactamente lo enfrenta con esta habilidad adquirida o este descubrir interior ya básicamente aflorado y lo potencia y lo enfrenta con el héroe máximo o bueno, con el villano máximo que tiene que Se lidiar. afronta la muerte, Puede ser la muerte, puede ser el miedo. un miedo, puede ser el villano en su primera etapa, con la cual generalmente pierde. O pierde, no la batalla en sí, sino que es una pequeña guerra
puede ser el mismo superpoder en un principio, porque no sabe usarlo, por inexperiencia, y que lo enfrenta a cuestionarse en primera instancia ya en esta nueva etapa de héroe. Soldado que arranca sirve para 1000 batallas, ¿eso? Claro, ¿Así? exactamente. Puede ser algo así. Sí, o sea, es más que nada buscar un punto de donde podría fallar. Por ejemplo, en Star Wars tenemos varias veces la prueba suprema y la pierde, por ejemplo, en el Imperio Contraataca. Que Es ahí el mejor ejemplo La de película película. termina con eso. la película termina bien oscura y negra, así como terminó el episodio 8. Pero ¿por qué lo pierde? Porque sencillamente él, en este caso, está el maestro mentor Luke, que le dice, no puedes ayudar a tus amigos porque si vas ahora... Yoda Luke. Yoda Luke, exactamente. Muy bien, gracias por la aclaración. Y le dice, es que si vas ahora, vas a perder todo lo que has ganado en este momento. O sea, todo el conocimiento que yo te he pasado a ti, puede que lo pierdas porque todavía no sabes usarlo. Y él le dice, no, es que mis amigos son lo más importante. Supera, o sea, se enfrenta en esa prueba suprema y sin embargo fracasa. Y fracasa estrepitosamente porque pierde a un amigo. Avengers cuando trataron de quitarle el guantecito. El minuto clave. El minuto clave. Y spoileando a Avengers, por si acaso. Después Sí. de 2 meses vamos a spoilear. El minuto clave donde están todos los Vengadores a punto, al borde de quitarle. Uy, a mí me dio rabia. Tonto. ¿Y qué hizo el gran Peter Quill? Pelota, po. ¿Qué hizo Peter Es Quill? que yo la amo. Ya saben, ¿qué más? Se merecía que Thanos le Sí. lo Se borrara. produce el segundo plot twist dentro de esta línea argumental, guionísticamente hablando. Sí. Exactamente. Ahí es cuando la prueba suprema se pierde. Oye, y Sí, yo, en el- bueno, en el yo les Imperio- quiero en el recordar, Imperio perdón, Contraataca- los mensajes que nos envían al más 569 50 82 67 59. Y también a nuestros compañeros o amigos que nos están escuchando, les quiero dejar una pregunta que yo le hice a los monjes cuando estábamos planeando esto. Yo les dije, cuando viene la prueba suprema, ¿existirá alguna película donde el héroe se acaba acá? Donde se termina. ¿Donde se termina? Yo le hice esa pregunta a los monjes y estuvimos pensando en harto si existe una película que corte la película acá. Yo te puedo dar un ejemplo que a mi parecer sería lo más similar a ese encaje. Y se llama Los 7 pecados capitales. Porque aquí son dos detectives, para que la vieron, Brad Pitt y Vayan a Morgan verla Freeman. si no la han visto. Seven en inglés. Seven Sí. en inglés, exactamente. Que logran dar con el villano, logran dar con este asesino que se caracteriza porque va replicando los distintos pecados capitales en cada uno de sus crímenes. Y el último giro es el más atroz de todos, donde a mi juicio el héroe termina cayendo en desgracia y pierde. Y no cuente, ahí no lo cuente. No voy a contar No el lo final, cuente. pero por eso digo que para mí ese sería el mejor ejemplo de cómo el héroe, que casi siempre en las películas termina victorioso, ya sea que logra su cometido o no, en este caso puede lograr su cometido, pero la historia no termina bien. Sí. No termina bien para el héroe. Al Exacto. contrario. Sí, hay que considerar que dentro también de esta estructura del héroe es cíclica y el héroe tiene que volver revivido, renovado. Entonces, y normalmente una buena historia, tanto en las historias que contaban los juglares, tiene que ver con un final feliz. ¿Por qué? Porque obviamente nos gusta un final relativamente feliz. Y O la lección que busca. o la también. lección La que lección busca, que sí. busca tiene que ser algo positiva. Sí. Sí, Entonces no, se hay entiende. muchas sagas que tienen un punto nefasto o donde la prueba suprema la pierden, pero deja un avance para un siguiente capítulo. Una luz de En, esperanza. en las series puedes tener las pérdidas de la prueba suprema, pero sabes que al final va a quedar alguna enseñanza o alguna mejora. En Star Wars, que es clave, cuando se hizo la segunda parte ya se sabía que venía la tercera y obviamente que ahí termina esa parte de la historia cayendo en desgracia a Luke porque pierde con Darth Vader y pareciera que está todo nefasto y todo y que la prueba suprema se acaba ahí. De hecho, Si acabara ahí la saga, A eso terminaría iba. según el ejemplo. A eso Pero iba. como no se acaba y viene el regreso del Jedi, logra completar su viaje claro, Luke. no, y que de hecho yo iba al punto en que cuando salió el Imperio Contraataca y la vieron y dijeron, oye, pero terminan perdiendo los buenos y ganando los malos, quedó la escoba. Reclamaron tanto como reclamaron ahora con el episodio 8. Entonces, en ese sentido, pero ¿cómo es posible que los malos ganen? Habían cartas de reclamo y que salieron publicadas años después de fanáticos que diciendo cómo era posible que hubieran hecho una película donde el malo ganara. Donde, Está bien, pues. Rompe No. todos los esquemas. Para eso, para que vean ustedes, En los libros también pasa con Sherlock Holmes. por ejemplo, Cuando Moriarty se... Sherlock. Sherlock, sí, exactamente. Sí, pero, por ejemplo, en las novelas juveniles que estuvieron
mucho énfasis en algún minuto, los Juegos del Hambre, por ejemplo. Ah. Una de estas sagas, que es Divergente, no les voy a contar el final, efectivamente tiene un giro que no termina de muy buena manera. Y los lectores también lo hicieron ver. De hecho, a nivel de película, parte del fracaso tiene que ver con eso. Y Porque Juan- los lectores sabían, o la fanaticada Sí. de ese grupo, sabían que no tenía un final feliz. Entonces, no es que los otros finales sean extraordinariamente felices, porque, por ejemplo, los seguidores de los Juegos del Hambre, Katniss pierde a su hermana y le provoca un daño gigantesco. Pero ella logra un periodo de normalidad, logra una familia, tiene algunos elementos felices dentro de una gran pérdida. Pero no así con la saga Divergente de Verónica Roth, si no me equivoco el nombre. Tiene ahí un elemento en que ella jugó con este arqueotipo del héroe, pero en algún minuto lo corta. Te sigue la historia con otros personajes, pero el gran héroe te rompe. Ahí podría haber un ejemplo de lo que tú señalas a nivel de la literatura. Bueno, otra película donde el héroe también se rompe podríamos ser Perdida, la que es la de Ben Affleck, Sí, donde el héroe al final descubre que si Que no sigue sabe. avanzando no va a llegar a ningún lado y tiene que bajarse Al nivel de ella. sí. Queda bien atrapado ahí en realidad. Oye, y el final, La Amazing Amy. el final del Planeta de los Simios, La original. la original, ¿cae dentro de esto? A mi parecer no. Por ¿Ya? el hecho de que te También da tiene un nefasto final en tiene realidad. un Pero final, claro, súper nefasto, pero sabiendo que viene otra película... ¿Pero esa película la habían hecho pensando que tenía una saga? no, la primera no. po. no, la primera no, tiene Entonces razón. cae como, se corta aquí como un tipo de película como Sí, serie. pero el héroe igual ha sabido ambientarse en ese mundo. Él encuentra un evento malo, pero él la prueba la pasó porque él queda libre. Ah, ya, Queda verdad. libre y vivo. Tienes razón. Ese es Entonces- el tema. Lo que pasa es que él Sí. descubre una verdad detrás de esto que es como trágica, pero el héroe en sí se salva. Sí, y ahí viene el siguiente punto del camino del héroe, después de esta prueba suprema, que la puede perder en algún minuto, pero en la historia que va a tener un final relativamente feliz, en algún punto va a tener que ganar la prueba. No y si es superarla, argentino. ¿ya? Perdón, Pero en algún minuto tendrán una nueva selección para vencer esta prueba. jamás. Con Messi. Nacieron Entonces- para ver a su selección perder. Entonces viene la recompensa. Viene Ya, la la recompensa. recompensa. Me gusta. Que es Maradona con otro maletín con dólares. No. Van a ganar hartas Copas Otro copete. América, claro. No Copa América. No con Pepsi, con la otra. Cambió la champaña, el vino blanco por Por Coca-Cola. otro alcohol. Entonces esta recompensa es lo que tú señalas, por ejemplo, en el Planeta de los Simios. Que se supone que el héroe, logrando cumplir sus metas, logrando seguir estos pasos y todo, y venciendo la prueba suprema, debiera encontrar una recompensa. Ahí es donde macabramente la historia del Planeta de los Simios juega, eliminando la recompensa, que es como dejándolo sin la posibilidad de volver a la Tierra. Y le elimina la recompensa, pero en las historias cotidianas hay una recompensa. Bilbo, por ejemplo, vuelve con alhajas y lleno de oro a No, su y- pueblo, y que de es hecho, y algo material. Y también gana el cambio de perspectiva, porque él siendo muy casero. Sí, pues llegó a la aventura. Llegó a la aventura. Conoció la aventura. Claro, algo que después amó y quería volver a tener aventuras y todo, sin contar el pequeño gran regalo que se llevaría Claro. en los bolsillos. Sí. El anillo único. Es como Hadwe de... Más El o Señor menos. de los Anillos. Y que termina en Miami. Que termina en Miami. Ahí Ese su es el recompensa tema, es. su Claro, recompensa, como tío Garay. exactamente. Más o menos. Oye, y viene ahora otro punto. El camino a casa. Claro, yo creo que la película que más patente es precisamente El Señor de los Anillos. Pese a que, como la película, porque el libro es totalmente distinto a esa parte, Sí. la película sí retrata el hecho de que los hobbits vuelven, después de que logran su misión, a Hobbiton, a su hogar, y son recibidos como personas totalmente distintas de cómo partieron. Entonces, hay todo un camino ahí donde, en cierto modo, cumpliendo su misión, tienen que volver, y lamentablemente la película es muy expedita en contar esa parte. No, esa parte se la Él saltan salta completamente. casi todo, pero en cambio la novela, el libro, tiene Es toda una un serie. capítulo, Es un capítulo completo. entero, ¿cómo es que vuelven a casa? Sí. Porque tú dices, ya, el héroe cumplió su misión, hizo lo suyo, pum. Pero este caso es un compadre que está en un volcán, po. O sea, ¿cómo vuelve a casa después como si nada? ¿Lo vas a buscar G.I. Joe? Permiso. Hola, vengo pasando. Hola, ya volví. Me Sí, demoré Frodo. 2 años y tanto en viajar y ahora volví. Bueno, Frodo vuelve a casa, pero ahí no se acaba su aventura. No, Efectivamente, ahí también hay un cambio en el paradigma, porque en el Hobbit mismo, Bilbo sí vuelve a casa y, se hace queda ahí. completo el arquetipo del héroe. Hace el Se círculo queda entero, ahí sí. y todo. Sí. Y queda con su recompensa del camino vivido, de la riqueza y todo. En cambio, Frodo
es solo un paso para seguir hacia una nueva recompensa. O el mismo que Tony lo va- Stark, en su paso de héroe, como entre comillas pseudo villano o antihéroe, podríamos decirlo, en la primera película, hasta Ya. convertirse en el Iron Man, que es reconocido como un superhéroe. Claro, En porque ese era el caso- malito al principio. Claro, y gana una especie de reputación, una especie de purificación del personaje, y esta armadura podríamos decir que representa ese premio final al vestirlo como el superhéroe y en ese sentido una nueva persona renovada dentro de la historia. Sergio nos dice, el mejor ejemplo es Spider-Man. Cuando obtiene los poderes mejora su vida, pero pierde a su tío Ben. Claro, un precio a pagar, pues es un Sí. poco... Y Felipe Tapia nos dice The Gone Girl. El héroe logra limpiar, o perdida, el héroe logra limpiar su nombre, pero el precio a pagar es enorme. La villana es de lo mejor de esa película. Claro. Sí, Amazing Amy ahí. O el efecto mariposa también. Se merecía el Oscar. No sé, ¿ustedes han visto el efecto mariposa? Sí. ¿Sí? O sea, cada vez que hace un cambio y más déjala embarrar. Ese es de la historia de Messi. Yo diría que la de San Saludos a Paoli. los argentinos. La de San Paoli. Saludos a los San argentinos que Paoli. no Saludos a todos los saben argentinos que tienen de rehén ahora al caballero. Menos mal que no escuchan más de otros países que de Argentina, porque si no nos van a cortar ahí. Lamentablemente los Sí, 5 o 10 así amigos que- que nos escuchaban de Argentina ya no nos van a escuchar más. Pero Sorry, los seguimos- queremos igual, ¿ah? Vamos Colombia, Sí, vamos va. México. Sí, Vamos sí, Colombia. Latinoamérica. No, mentira. No, pero no queremos asustarlo. Oye, viene otro nuevo punto. Está el punto de la resurrección o expiación. ¿Qué significa esto? Sí, ahí es donde el héroe vuelve transformado, descubre que ya no es el mismo de antes, que todo lo ganado o aprendido o los poderes extra que tiene o las riquezas son parte de él. Y ya está en condiciones de volver a su vida normal, pero con todos estos conocimientos detrás. Generalmente esa parte como que es muy resumida. Por ejemplo, yo me acuerdo del mismo Doctor Strange, donde la parte final derrota a Dormammu y todo lo demás. Él ya como que termina siendo el ¿Spoiler, heredero. amigo? ¿Va? ¿Spoiler, amigo? Por supuesto, porque es de spoileado. Entonces, derrota a, No, a ya Dormammu. a esta altura ya es como Ya, ya, a sí, ver ya la cómo han no la he visto visto. No, no. O sea, ¿viste a Avengers y no...? Claro. No, chao. No merecí. No, No me quiero ir. Señor No se vale, no se vale. Señor Stark. Señor Stark, no me señor quiero ir. Stark. Claro. Entonces, ahí tú tienes, por ejemplo, un héroe que ya está transformado y en ese sentido gana el estatus de hechicero supremo. Pero se quedó ahí nomás. Pues. Por eso, es lo que te decía yo, en las películas muchas veces esa parte es muy resumida. Es como decir, ya, toma el caramelo, soy feliz, y se fue, y se termina. ¿Cachai? Pero en las novelas, en cambio, de repente hacen más desarrollo de Sí, esa parte. sí, hay un desarrollo más largo. Un De ejemplo, hecho, ¿cuál sería? a ver, un ejemplo, por ejemplo, es el viaje de Alicia en el País de las Maravillas. Sí. ¿Ya? Que tiene la estructura, que mezcla el nonsense británico, que es una maravilla, con los juegos matemáticos de Lewis Carroll, y va siguiendo su vida cotidiana, sigue al conejo, que es ahí el llamado a la aventura, es el conejo, cae por un agujero y cambia totalmente, y aquí no hay simbolismo, o sea, pasa del mundo normal al mundo de las maravillas. Que O sea, literalmente es era un mundo fantástico. claro. Cuando va aprendiendo las reglas de cómo moverse, cómo comunicarse, porque ahí está el juego de palabras que tiene, que se comunican mucho con sinsentido y cosas que no tienen mucha coherencia, pero es parte de la locura que tiene. Va pasando las distintas etapas, va conociendo aliados, enemigos en la Reina Roja, por ejemplo, hasta que logra salir nuevamente a este mundo y ahí está transformada. Y su periplo de resurrección se supone que ella internamente ya dejó de ser una niña ilusa, sino que hay un crecimiento en la persona. Y ahí Mira, se muestra este punto de la resurrección quieren ver un un- poco más largo, porque ella vuelve a su casa. A mi juicio, no sé, puedo ustedes dar otro ejemplo si les parece. Un anime que tiene dos finales, pero el que vendría siendo el final positivo, Evangelion, ahí muestra cómo es que desde esa introspección que hace Shinji Ikari, de que yo no puedo, nadie me quiere, o yo no valgo nada y solo sirvo para ser un piloto de Eva. Soy del Sename. Chiste cruel, ese ya es demasiado. Ya. cruel. Termina como aflorando diciendo, sí, yo valgo, sí, yo puedo hacer algo más, y es todo un capítulo de esa psicoanálisis Oye, hasta muy- llegar a ese punto donde todos terminan aplaudiéndolo y diciendo, sí, por fin estás aprendiendo a querer. Bueno, Es muy malo ese final. CTM. Sí, es muy malo Claro. ese final. Aunque es muy malo, pero en ese sentido es Pero, como el ejemplo claro, para es un lo que estamos ejemplo, hablando. sí. De cómo evoluciona y adquiere esa nueva posición dentro del Oye, personaje. en la literatura y también en el cine, El Mago de Oz, que cuenta toda esta historia y aparte tiene todos los personajes muy marcados. Claro, porque hacen los parangones. Cada personaje, los Jalata, el león,
cuentan un aspecto de la psique humana específico. Sí. Porque a uno le falta la valentía, al otro le falta el corazón. ¿Entiendes? Entonces son Aparecen los ejemplos. malos que son las brujas. Sí. Me parece. Está buena la imitación. Sí. Así que para Igual que- cada uno tenía su propio eje del héroe y todos llegaron a un mismo punto. Exactamente. Donde se hace más patente es el sentido de la carencia o lo que quieren recibir a cambio por hacer este viaje. Y cómo es que justamente esas carencias, entre comillas, se convierten en la fortaleza de los demás. Claro. Sirve para recalcar lo que yo no tengo, pero que tú puedes hacer. Y en ese sentido, la parte de los aliados gana mucho peso. Y a la vez la recompensa también gana mucho peso porque cuando recibe la recompensa del mago es precisamente lo que andaban buscando, esa carencia que tenían. Oye, tú recibes un corazón que te permita más. Ahí se da el último paso del viaje del héroe. El héroe transformado que ya está encontró lo que buscaba, lo que le faltaba o desarrolló su potencial. Y como también nos había comentado nuestro máximo monje acá también, un gran arquetipo del viaje del héroe es un libro que leímos cuando pequeños, pero que leímos solamente una pequeña parte, y recomiendo que lean los 2 libros, a pesar de que son muy grandes, Lateros. pero son muy... No, yo lo encuentro buenísimo. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. También es un arquetipo del viaje del héroe. Sí. Y bastante bien desarrollado en ese sentido. Sí. No hay nada que decir. O sea, podrá ser muy largo, pero tiene todos los puntos habido y por haber del viaje del héroe. Yo les recomiendo la historia de cuando Sancho Panza está curado y ayuda a Don Quijote a subirse al caballo. Se las dejo ahí nomás, el que sabe dónde está se va a cagar de la risa. El antro.cl, Es muy buena esa parte. versión resumida. Sí, de hecho tiene un capítulo el Quijote que se llama Y no es chiste. como en la parte de Montesinos. Y ahí es un juego de palabras porque tiene que ver directamente con una de las etapas del viaje del héroe. Y monte y sino es como destino, es donde Don Quijote encuentra su destino. Así que ahí hace también un jueguito. Y él vuelve un poco curado de su locura, sabiendo cómo es la vida. Consciente de su locura inicial. O sea, ya no pelea con molinos de viento como al principio. Es que yo creo que ahí es un viaje más psicológico también. Ahí el personaje. Sí, pero ahí lo va de vemos la locura a la evolucionando. cordura, sí. Exactamente, al revés de lo normal. Esa es la gracia. Y en ese sentido, los lectores van acompañando esta evolución del personaje Don Quijote y cómo termina. También que podríamos decir que como un viaje de la vida. Sí, sí. Porque esto de querer creerse caballero y salir a la aventura es como lo que todo un minuto nos da. El creerse rock and rollero, el Claro. creerse Bastián Bodenhofer, todo. Sí, no. Nuestro, Locutores de radio. nuestro monje meteoro nos dice: El Quijote de la Mancha, el único libro que leí en el colegio y me saqué un 7. Porque pillaste el resumen ahí. No te voy a decir Claro. dónde, pero. Y no, es que pues, es mentira, no lo leímos entero, leímos No como leí- 2 no capítulos. leímos las Leímos 1500 páginas. leímos 2 No, capítulos. no dice que lo leyó entero, dice que lo leyó y sacó un 7. Sí, pues yo tenía uno de 50 páginas, imagínate. Se levantó, salió arriba del caballo, se encontró a Sancho Claro, y, bueno, y- y se acabó. Wiki Don Quijote. ahí está todo. Es más, nosotros teníamos un compañero que se sacó un 7 en esa prueba porque hizo un dibujo muy bonito. ¿Verdad? Po? Señor Águila, saludos. En paz descanso. Fue la alto pichote. Oye, Por y... último, para terminar, ya para ir redondeando la Sí, idea, sí. ¿qué es lo que podemos decir como que sería para ustedes la historia más marcada del héroe en sí? Que retrata finalmente todo esto que conversamos. Don Max, nuestro invitado, parta usted, por favor. La película que para ti sería como el ejemplo completo para que tú quieras elegir. O libro. O libro, o videojuego incluso, porque los videojuegos repiten mucho esta fórmula. ¿Sabes qué? Estaba pensando en Harry Potter. Buena saga. Harry Potter también tenía un cabro chico que llega al mundo de la magia siendo forzado Por la porque- historia previa por que la tenía, historia, claro. claro. O sea, el cabro con unos mogul ahí que lo tiran para abajo, lo tiran para abajo. No vas a ser mago nunca. No vas a y al servir para final, nada. termina ahí. Como Voy a un hacer Gaudí spoiler. cualquiera. Voy a hacer spoiler. Gana Voldemort. Le gana Voldemort. Claro, Spoiler se los dejo. excelente, déjenlo más. Muy bien, bien hecho. Gaudí. Yo los voy a dejar con 2 para mí que yo adoro. La Una del es... Mundial de Rusia no cuenta. No, son series. Allá. Series basadas en el arquetipo del viaje del héroe. Tristemente una de ellas no sabemos cómo termina. Una Todavía. es Slam Dunk, Ah, qué bueno. que tiene todo el viaje del héroe, pero no sabemos cómo termina. En el pelirrojo ese de... Hanamichi Sakura. Cuando uno que- va al manga, tampoco sabemos cómo termina. Qué pena. No hay plata. O los caballeros no lo quieren hacer. Y la otra, obviamente, que a mí me encanta es Samurai X, que sí También. tiene un viaje completo, enterito. enterito,
llega a la casita y no les voy a contar qué le pasó cuando llega a la casita. Se jubiló, listo. Don Jovito. A ver, yo me gustan los libros y las películas que Ella. mezclan bastante conceptos iniciáticos, como Alicia en el País de las Maravillas. Incluso la versión de Disney es bastante Sí. bien hecha. ¿eh? La Y- última, y- con Johnny Depp. ¿Esa? No, la versión de Disney es bonito. No, Sí, la de Johnny Depp es una no, adaptación, Ya. tiene un espíritu general de la otro estilo, novela, sí. utiliza algunas cosas locas de toda la mitología, Es pero una versión cortita de la historia. sí, no, y un poco alternativa. Sí. Es una adaptación en realidad. Claro. Pero la de Disney, la clásica de monos, tiene mucho del libro y tiene mucho del viaje del héroe. Entonces Exactamente. está bien hecha para que también la recomienden. Pero me voy a enfocar en otro libro que tiene una característica que es un doble viaje del héroe. Y además es cíclico, que se llama La historia sin fin. Ay, qué bonito. De Michael Ende, o la historia interminable también se Sí. traduce en algunos En países. la película sería como la primera, porque la segunda no da mucho para. No, la primera, por supuesto. La primera es la buena. esa Así- no. Matando la película. Sí. Sí, más. Si algún día quieren un especial de la historia interminable o la historia sin fin, Vamos a hablar hacer solo de la uno. primera. Listo. Pero es muy buena, porque tiene un doble viaje. Uno es Atreyu, porque nos va narrando la historia de Atreyu, en cómo se va desarrollando, los puntos que tiene que pasar, y va siguiendo el arqueotipo del héroe, va siguiendo los distintos puntos y todo. Distintos pasos. Se salta un poquitito el tema de la negación, ¿ya? Ahí no lo toma tanto. Y a su vez, el mismo lector, que es como un sublector que tú estás leyendo, Bastián Baltasar, tiene que también seguir el mismo camino. Y en algún punto las dos historias confluyen y se terminan fusionando en una sola. Sí. O sea, un doble viaje del héroe termina recorriendo y nuestro personaje Atreyu termina también transformado y nuestro lector Baltasar, Bastián Baltasar, queda también transformado. Bastián Bodenhofer, Baltasar. Y obviamente que es la historia interminable porque esto va dando un ciclo, porque el ciclo del Vuelve a Ouroboros y repetirse, vuelve a todo. repetirse Sí, porque maneja el Uber. fantasía necesita ahí que... Yo como Nación Geek, yo también quiero nombrar otros. Tenéis Dale. varios juegos. Tenéis, por ejemplo, The Legend of Zelda. Ah, claro. El Ocarina of Time, por ejemplo, este cabro que al final Sí. se salta un poco el tema de la negación, pero tiene un sueño que él Y tiene seguilo. que cumplir y va a cumplir, cumplir, ¿cachai? sí. Tenéis Y los cambios de época Ah, también sirven oye, para corregir etapas de la Aprovechando historia. del momento, Croacia, pues Croacia es un viaje del héroe. Sufrió, pasó por una prueba Y lo y hizo lo, de y lo oro. superó. Y ganó. Felipe Tapia en su último comentario nos comenta que God of War también en su juego es el viaje del héroe. Incluso también el God of War 4 dice que incluye el renacimiento del héroe. Con Oye, ese el cabro traspaso. Sí. Sí. Con el traspaso, que también es un recurso narrativo especial. Es como el McGuffin también en otras historias que algún día Lo vamos a hablaremos- tocar, lo vamos a tocar en hablaremos algún de eso. minuto. Pero también el hecho de traspasar la generación, también el legado de la historia y El chócale. Y el chócale, claro. El testigo de la historia también como sirve para... Es igual es como mala suerte y bonito ser que tu repetir papá el ciclo. sea Kratos. el dios de la guerra, que sea Kratos. Po. Es como nunca hay a estar a la altura de él. Po. Es como tenéis que Claro. aperrar nomás, pues, cabrito. Sí. Ah, le pasa mucho que terminan como héroes caídos después. Maradona la historia Messi. que después tení. Ese cabro después va a contarte una historia, pero te cagáis. Y no es chiste. Ese va a estar traumado ese cabrón. Po. Y no es chiste. Bueno, la historia entonces del viaje del héroe que quisimos A nuestro amigo traerlo lo hoy nombró. día. Lo nombraste, po. Falta vela, pues. No, pues si me Sí, contó pues. aquí. No, Me Y eso ha sido la historia. Esa Claro. es mi historia. y esa fue mi historia. Lo que pasa es que no pasó la prueba suprema, ¿eh? Adelante. Está bien, ya, bueno. Yo quería nombrar dos cosas, pero ya que me cortaron, vamos No, a dele. salud final. No, dele, Mira, señor de la Cruz. Lo voy a dejar. Ah, hasta ahí que estamos hasta las 12 entonces. Ya, perfecto. Bueno, como libro, para mí, El Señor de los Anillos, definitivamente. Es la historia del héroe para mí en todos los aspectos, el viaje concreto de Bilbo Bolsón, más allá que las películas me parece que está súper bien retratado, pero le faltan detalles. El libro es maravilloso y representa cada una de esas etapas con detalles tan grandes como las mismas descripciones de los terrenos que hacía Tolkien en la historia. Así que el Oye, libro yo lo Pensando en El Señor de los Anillos, igual es freak que hay un libro que también se le compara mucho, pero que no es como El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos tiene un personaje que hace la historia del héroe. ¿Estás hablando Pero, por de ejemplo, Narnia? estoy hablando de Narnia. En Narnia van cambiando los personajes. Aunque la historia Aunque la historia es el viaje del héroe.
Sí. en esa seguidilla de libros. Es que como que intenta apuntar distintos aspectos, tanto en tiempo, que es como la diferencia que, por ejemplo, en una historia es Aslan, en otro Claro. el príncipe este que perdió. Entonces, pero en cambio el Señor de los Anillos, claro, es un solo personaje que vive todas las etapas del viaje del héroe por el hecho de cumplir una gran misión que es un deber impuesto por culpa de Bilbo Bolsón, que se la farrió y hizo todo, y después terminó siendo él el que disfrutó todo. Sí. Pero bueno, Raja. eso es como literatura. Y como película estaba pensando que Volver al Futuro también tiene un gran ejemplo ahí. En las tres sí, porque la primera, pese a que es bien cerradita y redonda la primera, a mi gusto el viaje del héroe se concreta realmente cuando tú ves la trilogía. Cuando ya estás en la última película y ves que Marty también tuvo sus temas personales y más adelante es capaz de corregir su propio futuro, porque ese es el premio que se gana al superar sus propias debilidades y prejuicios. En la primera conoce a sus padres, en la segunda trata de sí mismo hacer su historia y sin embargo mete más las patas, y en la tercera corrige todo eso. Ahí es cuando yo creo que gana mucho más el personaje de Marty McFly y termina siendo la persona que siempre quiso ser. Así que para mí como saga, Volver al Futuro es una de las que cumple con la mayoría al menos de los pasos del viaje del héroe. Vamos a cerrar con Monje Icónico, que nos dice: en la primera temporada de Westworld, William es una persona normal que es llamado a la aventura en el parque. Bueno. Y también dentro del arqueotipo en los RPG clásicos de Super Nintendo, Chrono Trigger. Oh, qué bueno. Qué buen Bueno, juegazo. bueno. Sí, juegazo. Mario RPG también tiene una historia similar, aunque no diría que hace un... Empezáis a sacar como todos los juegos ahora, así, cualquiera. Final Fantasy, vamos No, por no, todos los Final así Fantasy. y unos más malos, así como Tekken World Cup, el viaje de los héroes. Hay que ganar 7 partidos y después de Brasil se pone difícil. Se ponen súper rápido los monos. Superstar. Claro. Superstar Soccer Evolution. Evolution, claro, cuando jugaba con Argentina. Siempre perdí. Yo chique en Mario World cuando lo hacéis caer como para llegar a otros lugares y el pobre... Él es un héroe Él es un héroe caído, literalmente, un héroe caído. Lo dejan caer al pobre. Sí. Buscar la venganza. Así que Joder, Yoshi. palabras finales, amigos, en este programa de Monjes Fanáticos. Recuerden que todo esto va a estar en www.monjesfanáticos.com. Van a tener el artículo para que puedan ver en detalle, más ordenadamente, si es que nos encontraron un poco desordenados, los puntos del héroe y algunos ejemplos. Así que va a estar saliendo ahí en www.monjesfanáticos.com. Avísenos si son héroes O villanos. o villanos. Claro. Palabras finales, señor de la Palabras finales. Bueno, quisimos entrar en este tema del viaje del héroe porque también estamos buscando, y vamos a hacer un tema más adelante con Monjes Fanáticos, y tal vez Nación Geeky también, si se quiere sumar, A ver. que es por qué las películas de superhéroes, como les decía, son tan populares hoy en día. Para mí este es uno de los pilares, pero no es el único. Hay más cosas metidas entre medio de por qué los superhéroes están de moda y la llevan hoy en día. Sí. Así que por ese lado, bien. Y comentarles que en nuestra encuesta en Monjes Fanáticos, en la fanpage, ganó Terminator, que va a ser el tema del mes de julio. Que Así estaba que- peleando contra... Depredador. Así que les vamos a dar ahí el aviso de cuando Claro. hablemos de la saga. Así que Mataron a Machimaru. Está muriendo. se está muriendo Machimaru aquí en los controles. Todavía está vivo, respirando, pero... Max, ¿algunas palabras del cierre? Quiero agradecer a todos los monjes aquí. Me gustan los monjes, me gusta. Me gusta Nación Geeky también, me gusta Max. Y saludo a todos los que ahí escuchan a los monjes. Bonito programa, me gustó. Gracias por invitarme. Sí. Saludo a Gracias por tu Andreita, aporte también. a Andrea y a Lilu, como siempre. Saludo a la Las Tama amo. que está estudiando. Muy bien, muy Todos bien. preguntando dónde Saludos a está la mi Tama. casa, a mi señora, a mis hijos, a mi familia y a mi cuñada nuevamente. Feliz cumpleaños, Carola. No hay torta a esta hora. Me dijo que sí, me voy a guardar, así que la voy a cobrar. Voy a llegar a Sí, casa claro. a cobrar la torta. Don Jovito, Justo ustedes se sus acabó. saludos finales. No, un saludo a todos que no nos escucharon y nos vemos en un próximo programa de Monjes Fanáticos. Recuerde. Por Hobby FM. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast
y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!